mi nombre es Sil y hoy te traigo una nueva clase. La idea de la clase de hoy es trabajar acuarela experimental. Primero vamos a realizar un par de ejercicios para practicar la acuarela con otros materiales y después la idea es que te dejes llevar. Vamos a hacerlo. Comenzamos enmascarando nuestra hoja con la cinta en 6 partes. En la primera vamos a comenzar con agua, ¿sí? Húmedo sobre húmedo. Va a ser esta técnica, mojamos nuestra hoja para poder trabajar encima de ella. Estas hojas de 300 gramos aguantan la cantidad de agua, entonces nos sirven para poder seguir trabajando. Si tenemos una hoja más finita, se dobla. Entonces vamos a empezar con el color que quieran, ¿sí? A dar pequeños golpecitos y al trabajar húmedo sobre húmedo, vamos a ver cómo la acuarela se expande, ¿sí? Y vamos a combinar. Acá la elección de colores es la que quieran. Yo elegí un verde y voy a ir expandiendo. No arrastro mucho la pintura, ¿sí? Doy golpecitos para que justamente la pintura se expanda. Y voy a ir combinando los colores, ¿sí? Y viendo cómo se mezclan. La idea es liberarse y jugar con esto. Ver cómo se mezclan. Así vamos a ir mezclando los colores y llenando todo nuestro espacio. En este sector vamos a experimentar con papel, ¿sí? Cualquier hoja de papel nos va a servir para trabajar. Agarramos una hoja externa, un papel, lo hacemos un bollito, ¿sí? Y vamos a poner arriba de nuestra acuarela, ¿sí? Generando textura. La hoja va a absorber la acuarela y va a ir dejando formas. Sostenemos un cachito y sacamos. Tratemos de no manchar. Si vemos que está muy manchado el papel, agarramos otro y volvemos a hacer lo mismo hasta generar la textura que deseen, ¿sí? Vamos a presionar sobre la acuarela y sacamos. Luego de hacer toda la presión que necesitamos, nos va a quedar así. Lo vamos a dejar secar, ¿sí? En el segundo cuadradito vamos a también trabajar húmedo sobre húmedo. Mojamos nuestra superficie, ¿sí? Llenamos de agua para poder trabajar encima de ella. Recuerden que los colores son a elección. Yo en este voy a usar azules y negros. Hago igual que el anterior. Empiezo a dar golpecitos, ¿sí? Que se expanda la acuarela en el agua, ¿sí? Voy a dejar espacios en blanco, voy a ir llenando de a poquito, ¿sí? Viendo cómo se expande. Puedo trabajar con diferentes tonalidades. Además de los azules, también voy a usar un color negro, ¿sí? Fíjense cómo se van armando las tonalidades. Bueno, voy a completar todo mi espacio y en este vamos a trabajar con sal. Voy a agarrar los granitos de sal, ¿sí? Y voy a ir tirando por todo mi cuadradito. La sal lo que va a hacer es absorber, ¿sí? Y generar unas manchitas que son muy interesantes, una textura hermosa para la acuarela. La tenemos que poner encima y no volver a tocarlo, ¿sí? Esto es importante, dejar secar hasta el final. Una vez que esté seco recién ahí vamos a remover la sal. Ahí la levanté para ver de cerca cómo queda y la vamos a dejar así quietita. En el siguiente vamos a trabajar directamente húmedo sobre seco, la acuarela en el papel seco, ¿sí? Voy a ir pintando con los colores que yo quiera. En este vamos a trabajar con la bolsa de nylon, ¿sí? Trabajamos, ven que se maneja diferente el material cuando trabajamos sobre la hoja seca, ¿sí? Absorbe más, entonces genera otra textura. Yo lo que voy a hacer acá es mover el color de un lado para el otro, agregar otras tonalidades y ahí déjense llevar hasta completar todo el cuadrado. Mientras permanece húmedo voy a colocar mi bolsita, voy a presionar, ¿sí? Van a ver que ya se van a hacer diferentes marcas y la voy a dejar ahí también hasta que se seque, no vuelvo a mover, ¿sí? Hasta que se seque tenemos que respetar el proceso. En el siguiente
También voy a trabajar húmedo sobre seco. ¿Esto qué quiere decir? La acuarela húmeda sobre la hoja tal cual está. ¿Sí? Voy a elegir otra vez los colores que yo quiera. Voy a ir expandiendo la tonalidad. Puedo mezclar, jugar con las transparencias. La idea es trabajar en toda la superficie. Yo acá trabajé con diferentes azules, ¿sí? Y completé todo el espacio. En este sector voy a trabajar con alcohol, ¿sí? Alcohol, o si tienen quitasmalte, acetona, alguno de esos, es lo mismo. Voy a ir tirando diferentes gotitas, ¿sí? Por toda la superficie, y ven que se van armando como unos honguitos, como unas siluetas que están muy interesantes, ¿sí? Podemos tirarlas así de gotitas, o si tenemos un hisopo también podemos trabajar con el hisopo. Miren de cerquita cómo queda. También lo vamos a dejar secar, no lo tocamos. Ahora vamos con el siguiente. En este espacio vamos a trabajar húmedo sobre húmedo, ¿sí? Mojamos toda la superficie con agua, y lo que vamos a intentar es respetar los blancos de la hoja, ¿sí? Dejar espacios de luz, porque a veces nos copamos con el material y después queremos agregar la luz y es imposible, salvo que agreguemos algún material tipo un acrílico arriba de la acuarela. Entonces vamos a experimentar con el color y vamos a dejar pequeños espacios de luz, ¿sí? Diferentes tonalidades, desde el blanco de la hoja, algunos tonos con el color más claro, más aguado, y tonos oscuros que contrasten. Vamos a ir dando golpecitos, dejando que se expanda. Eso también hay que tener cuidado, porque cuando trabajamos húmedo sobre húmedo, dejamos que se expanda, y a veces se expande tanto que no nos quedan espacios de luz, ¿sí? Entonces vamos a practicar eso, ir dominando nuestro material. Fíjense que si bien voy dando golpecitos, dejo ciertos espacios de luz, ¿sí? Esto es muy bueno para trabajar cielos. Donde quiero que queden tonos más claros, le voy a agregar agua a la tonalidad que ya tengo y la voy a expandir. Voy a ir siempre del más claro al más oscuro. Recuerden que las zonas más de luz van a ser las del fondo. Y luego voy a agarrando más pigmento o tonos más oscuros que voy a ir superponiendo. Siempre tratando de manejar el material, ¿sí? Fíjense que voy con el pincel no muy cargado y dando diferentes golpecitos. Trabajé con un azul más oscuro y ahora voy a trabajar con una tonalidad negra, ¿sí? Para darle unos toques más de oscuridad. Con el negro quiero generar una sensación de profundidad, entonces voy a ir desde los extremos, ¿sí? Hacia el centro, y así me va a quedar. Lo voy a dejar secar. En el último vamos a hacer un degradé de color. Vamos a elegir dos colores. Yo en este caso voy a usar verde y amarillo. En un extremo pongo una de las tonalidades. Acá estamos trabajando húmedo sobre seco, ¿sí? Sobre la hoja directamente pongo un color, y en la otra punta pongo el otro contrastante. Y voy a ir desde el amarillo hacia arriba y desde el verde hacia abajo hasta que se junten en el centro. En el centro se van a mezclar y vamos a generar un tono intermedio, y formando este degradé que es tan útil para, por ejemplo, trabajar atardeceres, ¿sí? Subimos y bajamos hasta generar la tonalidad que queramos. Una vez que se secaron, voy a remover la sal con la yema del dedo. La voy a ir moviendo hacia los costados con cuidado para no romper mi hoja, ¿sí? La removemos y soplamos para sacar. Lo mismo la bolsita, la voy a sacar hacia atrás. Y miren cómo quedaron estas texturas. El papel, la sal, ¿sí? Ven que quedan como diferentes los cristales de la sal, quedan grabados, así que está muy bueno este efecto. Miren la bolsa, quedó como un batik, sí, hermoso. Yo veo hasta hojas, es hermoso cómo queda. Acá tenemos el degradé, que es súper sutil. Acá tenemos la claridad y la oscuridad. Fíjense los puntos de luz cómo quedaron, y los de oscuridad, cómo se expande la acuarela. Y en este tenemos el alcohol. Fíjense las aureolas que quedan
experimenten con los materiales y le sacan jugo. Ahora sí vamos a crear nuestra propia obra. Voy a enmascarar con cinta de papel los bordes, ¿sí? Para que tengamos un límite y un borde blanco al finalizar. Y porque la acuarela se expande, así podemos trabajar tranquilas. Ponemos en todos los rincones. Y ahora sí, a pintar. Acá van a elegir la paleta que ustedes quieran, ¿sí? Yo empecé a trabajar desde una esquina, húmedo sobre seco. Recuerden todas las técnicas que practicamos. Vamos a ir trabajando en nuestra obra. Pueden hacerlas figurativas. Yo en este caso hice algo abstracto. Así que quería dejarme llevar por esta acuarela experimental. Así que fui trabajando los colores que me parecían en ese momento, ¿sí? Trabajando los verdes, diferentes verdes más claros, más oscuros. Y voy dando diferentes golpecitos. Las técnicas que aprendimos no es necesario que lo usen todas o sí. Yo acá voy a usar algunas. Por ejemplo, voy a trabajar húmedo sobre seco. Acá estoy trabajando húmedo sobre húmedo. Fíjense que elegí un verde súper clarito para que se expanda más sobre el que puse primero. Usemos las transparencias. Lo que tiene la acuarela es que podemos hacer diferentes capas, ¿sí? Entonces vayan jugando con los colores e ir expandiendo su obra. A diferencia de los ejercicios de práctica, lo que vamos a hacer acá es trabajar tranquilas y en capas, ¿sí? No ir directamente a cargar color de una, sino ir trabajando húmedo sobre húmedo, húmedo sobre seco e ir dejando que se seque. Podemos dejarlo que se seque naturalmente o podemos secar con el secador. Ojo si usamos secador porque se nos puede correr la pintura si está muy aguada, entonces podemos ir trabajando de a poco e ir dejando secar las capas para poder generar estas superposiciones hermosas que nos da la acuarela. Seguir trabajando con naranjas, amarillos, ir mezclando y haciendo esos degradés, ese difuminado entre un color y el otro que pase suavemente. En esta parte aproveché la humedad y agregué mi bolsita para generar esa textura. Sigo en el otro sector trabajando húmedo sobre húmedo y sigo agregando colores, ¿sí? Distintas tonalidades de verde. Voy a ir pintando a mi gusto, ¿sí? Y después voy a dejar secar para seguir en otra capa. En esta primer capa también voy a agregar un poco de sal en este sector, ¿sí? Fíjense cómo va absorbiendo la sal. Y voy a dejar secar y descansar un ratito mi pintura. Es que se secó, saqué la bolsita y seguí agregando colores. La sal la dejé porque no quiero que influyan los nuevos colores que estoy agregando arriba sobre esas marquitas que quiero que queden con la sal. Entonces voy jugando con el pincel por donde no está la sal, voy a agregar un poco de alcohol en esta zona, ¿sí? Y voy generando luces, sombras, también utilicé papel. Ahí sí ya voy retocando sobre mis primeras líneas, en donde tengo las zonas verdes. En las esquinas agregué verdes más oscuros para generar superposiciones y profundidades. Lo mismo en las zonas naranjas, le agregué rojo. Y ahí voy a ir trabajando y dejándome llevar. Cada obra es única e irrepetible. Eso es lo que tiene grandioso la acuarela experimental, que no va a haber dos obras iguales por más que sigamos los pasos dos personas a la vez. Ahora en las esquinas voy a trabajar con las oscuridades. ¿Se acuerdan que trabajamos en uno de los cuadraditos? ¿Sí? Desde las esquinas voy a hacer la tonalidad más oscura para generar una profundidad y voy a expandir hacia adentro. Fíjense de respetar esos lugares de luz que quedaron en un principio, más allá de las transparencias, dejar algunos lugares plenos de luz, que eso nos va a dejar mucho más interesante nuestra obra y sobre todo generar esas profundidades. Continúo superponiendo colores, ¿sí? Más oscuros. Recuerden que empezamos con los más claros, ¿sí? Verdes más oscuros. También voy a utilizar
algunos grises, ¿sí? Para generar un punto más de profundidad. Ya van a ver la obra como queda finalizado. Así se dejan llevar y están el rato que deseen. Acá les muestro cómo quedó mi obra finalizada de cerquita. Fíjense que usé tonos grises. En este no usé negro directamente, me pareció que el gris y unos verdes oscuros sumaban para la profundidad. Y así quedó. Espero que te haya gustado la actividad. Este es un puntapié para que inicies y practiques y experimentes todo lo que quieras con acuarela. Nos vemos la próxima clase.